Bueno, muy bien. Y aquí estamos con la última parte de la clase, que sería el tema de rentas perpetuas. Y lo vamos a llamar dentro de la clase 11 rentas variables o rentas perpetuas, y le vamos a dar la letra C, porque está en el mismo día, en la misma clase. Así que podemos decir de las rentas perpetuas o de una cuota perpetua, o también lo van a encontrar como perpetuidad, a aquella renta que está compuesta por pagos o términos periódicos iguales que van a estar afectados indefinidamente, es decir, sin límite de tiempo. Este es el caso que se presenta cuando se invierte un capital y solo se retiran sus intereses generados, dejando intacto el capital invertido. Y siempre dentro del ejemplo, los dividendos sobre las acciones de una compañía o las donaciones efectuadas por filántropos que son invertidas y cuyos intereses periódicos se les entregan a centros de investigación o a beneficencia. Son todos ejemplos de anualidades perpetuas o de rentas perpetuas. Como hablamos de una serie de pagos que se inician en una fecha fija, pero cuyo plazo o duración no tiene fin, es imposible obtener el monto o el valor futuro de los mismos. Sin embargo, el valor actual sí puede establecerse. El valor actual de esa renta perpetua es lo que sí puede establecerse, ya que para tener derecho a percibir o a cobrar una renta perpetua, habrá que efectuar una inversión inicial, ¿verdad? Este concepto ya lo tenemos claro en lo que son operaciones financieras. Lo cual no es otra cosa que el valor actual o presente de esa serie de pagos. Existen rentas que se pagan a perpetuidad, como por ejemplo los legados para instituciones de beneficencia, dividendos sobre acciones preferentes, sumas que son necesarias reservar cada año para proveer la reposición periódica eh, como de obras importantes, como pueden ser puentes, acueductos, diques, y en general todos los elementos de servicios para una comunidad. Si esta comunidad estuviera organizada y, digamos, contara con una administración financiera confiable, que no varía en términos porcentuales como lamentablemente hoy lo hace la Argentina, podría de esa manera planificar y hacer este tipo, y trabajar o utilizar este tipo de herramientas que son las rentas perpetuas. A diferencia de las anualidades que conocemos a plazo fijo, cuyo tiempo de percepción o de pago es limitado. Un plazo fijo tiene un término final mucho más inmediato que una renta perpetua. Por ejemplo, un plazo fijo es mensual, es bimestral, es anual, pero siempre hay una renovación, es decir, hay una novación del contrato por el cual se perciben esos intereses. Y en este caso, la renta perpetua es una serie de pagos que dura y permanece para siempre, desde el momento de inicio, desde el momento contractual.
como el tiempo n es infinito, no podemos establecer la cuantía de su monto. Es decir, una anualidad perpetua y vencida es aquella en que el valor de la renta es igual a los intereses generados por una inversión al final de cada periodo. Son rentas, por ende, que tienen una duración ilimitada o indefinida. En este concepto involucramos a una variable matemática que va a tender a infinito. En este caso, esa variable es n. La cantidad de periodos tiende a infinito, y aquí lo vemos en la línea del tiempo, que ya no es un segmento con inicio y final, sino que el final de esa línea temporal continúa y se proyecta hacia el infinito. De esa manera, el valor final no lo podemos calcular, pero sí su valor actual. Y acá, estableciendo el mismo procedimiento que veníamos realizando con las rentas variables, actualizamos cada uno de esos pagos alfa, ¿sí?, que contiene los intereses, calculamos su valor actual multiplicando cada una de las cuotas por el factor de actualización en cada periodo y hacemos la suma. En este caso, ya no va a ser b sub n, sino que va a ser b sub infinito, por lo que recién explicábamos. Esta será la suma devenida de este cuadro, así lo podemos visualizar. ¿Qué es lo que estamos sumando aquí en el paréntesis? Todos los términos de la renta valuados en el momento cero, en una renta suponiendo que esta renta fuera inmediata, es decir, que la época de inicio coincide o es igual con la época de evaluación. La suma la establecemos como el primer término de la renta por 1 sobre 1 menos Q, o lo que es lo mismo, el primer término A dividido 1 menos Q, donde A es igual a 1 sobre 1 más I, que es el primer término, y la razón Q va a ser igual a 1 sobre 1 más I, como se deduce de este paréntesis y la progresión geométrica que en la misma nos demuestra que cómo va a ser, creciente o decreciente. Si el denominador va aumentando, estos términos cada vez son menores, entonces va decreciendo. En esta suma reemplazo estos valores, después háganlo paso a paso para poder comprobar todo esto que está hecho acá, para calcular el valor unitario, ¿sí?, de la suma 1 sobre i. Lo multiplico por alfa y me va a quedar que el valor de la renta perpetua de infinitos términos a la tasa i va a ser igual a alfa sobre la tasa de interés, siempre y cuando sea inmediata. Si la misma renta perpetua es diferida, recuerden, ¿cuándo es diferida? Cuando la época de evaluación es anterior a la época de inicio. Es decir, si en esta línea temporal quisiera evaluarla por aquí, ¿no?, en cualquier momento anterior a la época de inicio. En este caso, se involucra un periodo de actualización P, 1 sobre 1 más I. A esto lo multiplico por 1 sobre 1 más I y llego arriba a esto. Y P va a ser la cantidad de periodos anteriores que debo evaluar la renta por su diferimiento. Contrario sensu, las anticipadas. ¿Cuáles eran las anticipadas? La época de evaluación es posterior a la época de inicio. Es decir, que si yo quiero evaluar todo el valor de esta renta en cualquier momento posterior a cero, posterior al inicio, aquí, me voy del cuadro, en vez de actualizarla, lo que voy a hacer es capitalizar por 1 más i
Y el exponente P va a valer tantos periodos después de 0 como quiera anticipar la evaluación. Entonces, la fórmula va a estar dada, la fórmula perpetua, la fórmula de la renta perpetua de infinitos términos a la tasa I anticipada, alfa por 1 más I a la P sobre la tasa de interés. No hay muchas más fórmulas. Fíjense qué sencillo que es trabajar aquí sobre estos pasos, ¿sí? Y después simplemente es aplicar los conceptos que ya aprendimos de actualización o capitalización para diferir o anticipar una deuda cuando no es inmediata. Bien, aquí terminamos con rentas perpetuas, después agregaremos material de estudio y práctica para que ustedes puedan enviar todas las dudas que tengan a los foros correspondientes y por supuesto no duden en solicitar más material, alguna cuestión que haya quedado poco clara, otra explicación o lo que fuere necesario. Aquí estamos para trabajar juntos. Los espero en la próxima clase.